El siguiente programa es presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional. Muy buenas noches, bienvenidos a una edición más de Alerta Cristiano, programa donde se discuten temas de interés para toda la comunidad cristiana en Puerto Rico y en el mundo. Te saluda el pastor Rafael Torres Sacur, pastor de la iglesia Renuevo Justo en el pueblo de Humacao, en sustitución ya por varias semanas de nuestro hermano licenciado Eduardo García Resach por razones de salud. Del otro lado de la mesa tengo la bendición y el honor de estar entrevistando y conversando con mi antiguo profesor, el doctor Samuel Sullivan. Dios te bendiga, Rafael, y Dios bendiga a todos aquellos que en este día nos acompañan. Hemos estado, profesor, mirando diferentes temas que son de mucha relevancia a la iglesia puertorriqueña, a la iglesia evangélica, a la iglesia cristiana. Y la semana pasada estuvimos mirando la pregunta de los dones de Efesios capítulo 4, los ministerios de Efesios capítulo 4, son una jerarquía. Y antes de retomar esa conversación, en la noche de hoy, la pregunta que se puede estar haciendo mucha gente es, ¿y eso qué tiene que ver con Alerta Cristiano? ¿Cuál es la urgencia, doctor, de trabajar un tema como este? Bueno, creo que en parte es que la iglesia es llamada a ser sal y luz en medio del mundo. El Señor nos dice, nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Amén. Entonces, queremos llamar la atención del peligro que la iglesia, a través de los tiempos, se encuentra con la tentación de ella asumir los estilos de vida que vemos en la sociedad perdida. Reproducir los tiempos en los que nos formamos. Exacto. Y entre uno de los elementos que siempre ha estado presente es el factor de poder. Cómo uno ejerce dominio, poder sobre el otro, sobre la otra. Entonces vemos que hoy la iglesia, estando en medio, somos miembros de la sociedad, de la cultura en la cual vivimos. Pero no somos llamados a imitar el comportamiento y los valores de dicha sociedad. Y entonces vemos que lo que observo, lo que me lleva a mirar a Efesios 4 nuevamente, y a Lucas y a Mateo, en cómo Jesús responde al problema de poder entre los suyos. En Lucas 22-24 nos dice, hubo también entre ellos, los discípulos, una disputa sobre qué. Sobre quién de ellos sería mayor, el más poderoso, la última Coca-Cola. Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorían de ellos, y los que sobre ellos tienen autoridad, poder, son llamados bienhechores. Noten que se ven bien recibidos, que mira, estos son superiores, son, ¿verdad?, de autoridad. Mas no así vosotros. Y parece que muchas Biblias han borrado no así, sino en vez de no, más sí vosotros. La Nueva Traducción Viviente, que yo la tengo aquí paralela con la Reina Valera, dice, pero entre ustedes será diferente. Lo parafrasea. Sí, pero me llama el asunto diferente. Me parece que el texto es más explícito. No. Más enfático. No. Hace falta la traducción literal aquí. Sí, no. Es decir, creo, mi opinión, esto es parte de los peligros con nuevas traducciones y versiones, porque tenemos que tener cuidado que hay una diferencia entre una versión y una traducción. No es lo mismo. Y me parece que observo una tendencia en las traducciones dinámicas. Las traducciones, ¿verdad? O no, mejor, versiones. Las versiones quieren acomodar mucho más al texto, al ambiente del lector. No quieren ofender a nadie. Peligroso. Entonces, pero el texto bíblico
en lo que dice el texto, Es ofensivo. a veces ofende. Y es claro, no que lo vamos a modificar, vamos a ser más cuidadosos, no. Así vosotros. ¿Y cómo nos hace? Ustedes no se enseñorearán. Ustedes no se van a creer mayores. Sea el mayor entre vosotros como el más joven y el que dirige como el que sirve. Como el que sirve. Y está usando la relación cultural entre el amo de la casa y el esclavo. Y por eso entonces dice, ¿quién es mayor? Le hace la pregunta a sus discípulos, ¿al que se sienta a la mesa a comer o al que le sirve? Ahora la respuesta en su contexto es obvio y todavía es obvio. Aunque ha cambiado, ¿ves? Pero es obvio porque el que tiene más poder, autoridad, a quien se le da mayor preferencia, al que se sienta a la mesa. Porque el que le va a servir se considera inferior. Un asunto de relaciones de poderes. Y Jesús dice, ¿por cuál es mayor? ¿El que se sienta en la mesa o el que sirve? No es el que se sienta en la mesa. La respuesta esperada es seguro. Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Como el que sirve, wow. No el que se sienta en la mesa. Wow. Entonces, Jesús está llamando la atención a un fenómeno natural de la condición de pecado de toda sociedad y cultura. La tendencia de establecer sus interpersonales en relación a estructuras de poder, de señorío del uno sobre el otro. Entonces, hoy me parece, estamos llamando la atención, alerta cristiano, porque me parece que la iglesia necesita mirarse a ella misma, cómo nosotros vivimos, no solamente entre nosotros, sino que es el testimonio de nuestra convivencia ante el mundo que nos están velando. Y tristemente, como me han dicho a través de los años, personas no creyentes, ¿para qué yo voy a meterme ahí? Si ellos son como nosotros o peor. Y los que nos han estado siguiendo en estas pasadas semanas, ese fue el primer tema con el que arrancamos la primera conversación, ¿verdad? Cómo la iglesia se ve a sí misma, cuál es la identidad que la iglesia asume a sí misma en medio de tiempos cambiantes. Sigue siendo la lucha más grande, ¿verdad? Uno de los conflictos más grandes. Sí, y lo que vemos, yo no dudo que se mira a ella misma. Mi preocupación que se mira y no ve ningún problema. Con el referente equivocado. ¡Wow! Mira qué bien estamos. Estamos creciendo. Mira nuestro templo. Le hemos puesto hasta aire. Tenemos cojines ahora. ¡Wow! Imitando al mundo. Wow. Y nos sentimos cómodos. Porque todo el mundo está haciendo lo mismo. Exacto, somos como el mundo. Entonces los discípulos se encontraban en la misma situación, querían ser como el mundo. Y tristemente, es interesante notar, un reciente historiador y teólogo, Crawford, hace la observación que mientras la iglesia era perseguida por las estructuras de poder en el Imperio Romano, ella creció y explotó a través del Imperio Romano. Que la razón lo que lleva en el IV siglo a Constantino. Es del libro You Are Not Caesar's Friend. That's right. Okay. Y el otro, no eres amigo del César. Caesar is not Lord. Probablemente Entonces, el licenciado García Resach quiere discutir y tener una conversación sobre ese libro más adelante. Entonces, ¿qué sucede? Se hace la observación que mientras éramos perseguidos la iglesia, ella creció a través del imperio. Por eso Constantino en el año 314 emite el edicto de Milano legalizando la religión del camino, la religión de este Jesús, el resucitado. Él reconocía que en esta nueva comunidad religiosa él podía encontrar recursos de poder para mantener la unidad del imperio, porque el imperio se estaba dividiendo entre Constantinopla y Roma. Correcto. ¿Y qué sucede? La historia lo marca muy bien, tristemente, que ya para el año 314, el modelo que el liderazgo de la iglesia, el episcopado, que son los pastores,
asumen para identificarse como comunidad legítimamente legal en el Imperio Romano es imitar la estructura de poder romano. Del Imperio Romano. Wow. Deciden, vamos a imitarlo. Ahora es interesante el factor de cuando la iglesia en ese primer siglo comienza a imitar, es recibida, aceptada ante el medio de la sociedad en vez de rechazada y perseguida, su crecimiento mengua. Mengua. Wow. Porque ahora lo que define y dirige es en la iglesia no es el Espíritu Santo, son las estructuras y modelos de poder romanos. Que la iglesia adquiere hasta poder político legal como institución legal del imperio. Uh-huh. Y me parece que llamamos la atención porque hoy, tristemente, veo y observo y yo interpreto que la iglesia que se llama evangélica, la que es llamada a ser sal y luz del mundo, la cultura, la sociedad del cual somos parte, casi no se puede distinguir del mundo. O sea, que esa victoria, entre comillas, que vemos a nivel político en ese primer siglo, en ese siglo IV, ¿verdad? Con Constantino, lo que para muchos fue una victoria en términos de poder, fue un paso hacia atrás en términos de la efectividad de la iglesia. Su testimonio público. Y yo veo, en mi opinión, un mismo paso, quizá de menos peso, pero cuando el líder cristiano se ve que ahora, porque voy a entrar al foro político, y ahora, como ahora soy político, lo de pastor se me queda en el lado, pero lo hago como pastor, lo que me presta prestigio y entrada ante la sociedad es mi identidad política. Y ahora yo soy el representante de este partido político para defender los derechos de la fe cristiana. Interesante por demás esta conversación. No se mueva, regresamos en breve. Esto es Alerta Cristiano. En Senda FM nos dedicamos a traer los éxitos musicales que marcaron tu vida. Que su fidelidad, tu espíritu me guíe sin frontera y recibe toda la gloria y recibe toda la honra. Desde los temas que te hicieron danzar hasta las canciones que llegaron al corazón. Llévame a un lugar. Aquí encontrarás todos los éxitos para seguir viviendo momentos únicos. La tierra canta, el cielo adora. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Senda FM. Bienvenidos nuevamente a Alerta Cristiano con el pastor Rafael Torres Sacur y el doctor Samuel Sullivan en sustitución del licenciado Eduardo García Resach. Hoy estamos continuando la conversación bajo la pregunta: ¿los dones de Efesios capítulo 4 están dados en forma de una jerarquía? La semana pasada argumentábamos, ¿verdad?, en contra de eso, ¿verdad? El doctor Samuel Sullivan presentaba, ¿verdad?, cómo es que el apóstol Pablo está presentando los dones de Efesios capítulo 4. Y en el primer segmento hacíamos un recuento histórico de cómo la iglesia está llamada a estar en el mundo, pero no ser del mundo, ¿verdad? O sea, a no replicar los modelos que hemos heredado. Y el doctor observaba el evento de cuando la iglesia es legalizada por Constantino en el siglo IV. La semana pasada estuvimos mirando Efesios 4 del 11 al 16, las razones teológicas, textuales y contextuales para no interpretar ese pasaje como una jerarquía. Y el doctor Samuel Sullivan estuvo
esbozando varios puntos que hoy vamos a terminar. El número 1, el propósito de los dones no es gobernar, sino dentro del servicio, equipar. Número 2, el enfoque está en todo el cuerpo, no en una élite clerical, que son los que tienen los ministerios. El número 3, había una ausencia. Hay en este texto una ausencia de lenguaje de rango o de mando. Los conceptos que Pablo usa, los términos que Pablo utiliza de forma teológica son contextos y lenguajes de la sociedad que no reflejan ni mando ni jerarquía. Y nos quedamos en el cuarto punto: los ministerios quíntuples son regalos, no posiciones de poder. Sí, muy importante. Y aquí quisiera hacer este énfasis. Mi postura es que yo no estoy argumentando para apoyar esto. El argumento no es mío. Cada uno tiene su derecho a argumentar su opinión. Entonces yo quiero aquí distinguir entre qué es la opinión de Jesús, no será así con vosotros, y cómo el apóstol Pablo también asume, no será así con vosotros. Amén. Entonces no es una opinión mía, es el deseo, El testimonio de la Escritura. y la enseñanza de las Escrituras. Ahora, sí reconozco que cada uno, cuando nos acercamos al texto, nos incorporamos o nos convertimos en intérpretes. Eso es una función natural de la lectura, de la reflexión crítica. Pero la buena lectura siempre respeta la intención del autor, que no se convierte en mi opinión. Es decir, cómo y qué el autor expresa su intención en escribirlo. No puede significar hoy lo que no significaba para el autor que lo escribió. Exacto. Entonces, aquí tenemos que hacer una distinción, porque yo he comentado y he compartido esto con otros y con mis estudiantes. Y me dicen, no, pero yo tengo otro punto de vista. Ok, pero tu punto de vista refleja lo que la Escritura literalmente enseña, ¿es sí o no? Tú puedes tener tu opinión, pero no quiere decir que su opinión sea fiel al testimonio de las Escrituras. Es una buena opinión. Entonces, el asunto es si el argumento y la opinión es bíblica, ¿verdad? Ahora, también para los exégetas que nos están escuchando, y espero que hayan varios, ¿verdad? Que sí también sabemos que en la tarea exegética del texto, el texto bíblico y sus palabras pueden asumir distintos usos por la misma palabra. Eso lo reconocemos. Por la naturaleza del lenguaje. Pero entonces hay también criterios que no deja a la libertad ante ese uso amplio de un concepto, simplemente a uno usarlo como quiere. El contexto inmediato del Exacto. texto. ¿Cuáles son esos Ya- otros ya nos elementos dan los exégicos canales. que le pone entonces colindancia, Yes. ¿ve?, al uso del concepto? Entonces reconocemos y respetamos. Yo no estoy argumentando por una exégesis, y lo voy a usar de forma, el uso formal, fundamentalista. No, se tiene que respetar el texto en su gran diversidad, en sus características lingüísticas, etcétera. Pero que sí, no es un libertinaje del texto. Entonces, aquí mirando a lo que Pablo nos ha dado, Pablo aquí está trabajando de nuevo con el issue del liderazgo de la iglesia. Y dio algunos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ahora note, para el fin o con el propósito de. Es decir, aquí él va entonces a resaltar el desempeño, ¿verdad?, de estos ministerios. Y esto es Efesios 4:11, a fin de que perfeccionar, la Reina Valera tiene perfeccionar, y la semana pasada hablábamos que aquí él escoge una palabra del vocabulario médico, que es ajustar huesos rotos. ¿Y quiénes son los quebrantados que necesitan ajustarse? Los agios, los santos. Los santos. A fin de perfeccionar a los santos para la obra, y aquí
Para la hablaba de edificación del obra, cuerpo de Cristo. es La obra del ergos, ministerio. que es no entretenerte, es edificarte. Y aquí, la semana pasada, después de reflexionar sobre lo que comentaba, estaba pensando que si hoy tristemente veo en las iglesias, plural, las diversas congregaciones, diferentes comunidades de fe, el peligro en su ansiedad de ser relevante a la cultura, han convertido la adoración en entretenimiento. Como trabajamos en el primer programa que estuvimos Exacto, juntos. vienen a ser entretenidos. Y Pablo aquí dice, erga, no es para entretenerte, es para edificarte. Para construir. Pero entonces mira los ministerios, Pablo enmarca los roles, porque los ministerios son roles como dones espirituales, parte de la distribución de Cristo en su cuerpo. Esto corresponde al versículo 7 y 8, donde Cristo da dones, regalo. Él no te lo dio porque tú eres espiritual. Mire qué cosa, en nuestras comunidades, ¿verdad? Dentro de énfasis carismático del Espíritu Santo, hemos caído tristemente en creer que el Espíritu Santo me dio estos dones porque yo soy espiritual. Me los gané. Ya dejaron de ser jariz, regalo. Porque si te los ganaste, es medalla, es trofeo. Ahora es un premio. Sí, un premio. Galardón. Y tristemente que, de nuevo, imitando las estructuras y el comportamiento secular mundano, ahora el creyente, por desconocer las Escrituras, le va a atribuir a los regalos del Espíritu que son dados a todos. Y mire qué interesante que en eso dado a todos, Pablo reconoce en sus cartas que hay cristianos débiles. Y en la carta a los romanos observa que aquellas partes de nuestros miembros que son los más delicados, Hay que cubrirlos con más esmero. hay que cuidarlos. Entonces, la visión que tiene Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, es una visión muy contraria a la estructura sociopolítica de poder del Imperio Romano, del cual era parte. Y me parece que hoy vivimos en una situación similar, que la iglesia quiere imitar y ser leal a César, creyendo que así es leal en su testimonio de la iglesia al mundo. Wow. Y nos están velando. Y vemos que más y más en Puerto Rico, el mundo no creyente no ve a la iglesia ni de como sal ni luz. Lo ve como una pobre imitación del estado cultural político del país. Wow. Entonces, esto es una crítica y Pablo está mirando a esto. Pero seguimos. Entonces, nos habla en el versículo 15 que Cristo es la cabeza. Y eso es interesante, el uso de cabeza. El pasaje concluye con este énfasis que es cristocéntrico. Debemos crecer en todo, en aquel que es la cabeza, Cristo. Esto desplaza claramente a cualquier autoridad humana, cabeza, kafela en griego, de la cima, la jerarquía. Que la No debe haber aspiración de llegar allá. Porque el que es Ya cabeza, hay alguien allí. ya está, se llama Cristo. Amén. El liderazgo está subordinado a la mayor autoridad, Cristo, quien es el único que gobierna la iglesia. Y por eso entonces, como usted decía en el punto anterior, los ministerios no son oficinas permanentes de una institución organizativa. Son funciones por el bien del cuerpo dados por esa Y que ese cuerpo y el desempeño de esos dones dados a todos. No es una medalla que tú te lo mereces, tú eres más fuerte, más inteligente, más lindo. con mayor carácter, Sí. porque a veces confundimos dones con carácter. Y le añado con mayores títulos, incluyendo títulos teológicos. Yo he tenido bajo mis pastorados decirles a los miembros
de las congregaciones que he pastorado, cuando estoy entre vosotros, no me llamen doctor. Yo no vengo aquí a servir como doctor, sino como pastor. Y uno me recuerda, en una escuela bíblica se para, pero pastor, ¿pero por qué? Es un asunto de respeto que le tenemos. Yo le digo, sí, yo le aprecio y le reconozco ese respeto, ese gesto de respeto. Pero el peligro y el daño es que también refleja una estructura de jerarquía que me separa de ti, hermanito. Me separa. Y soy un siervo. Exacto. Entonces, yo prefiero que no me separe, que antes que ustedes me brindan respeto. El respeto que me brindan por el título interrumpen mi responsabilidad y mi relación de identidad con ustedes como pastor. Y al fin, yo seré pastor aquí, pero siendo pastor nunca dejo de ser oveja. Nunca. Cuando el pastor pierde el olor de el olfato de oveja, una vez un hermano me dijo, usted me huele a oveja. Y yo no lo entendí. Yo, hermano, ¿yo será que no me puse deodorant? Y él se rió y captó que yo no entendí. Dice, no, hermano, es que lo que estoy diciendo, que parece que usted vive en medio de las ovejas como oveja. Amén. Y yo lo tomé entonces como, wow, qué honor. Tremendo elogio. Wow. Pero primero lo interpreté como peste. Algo negativo. Pero así, Cristo es la cabeza. Y aquí quisiera así resaltar que una de las formas en cual yo entiendo que la iglesia cae cautiva a la jerarquía de la cultura perdida es que asumimos los títulos, las etiquetas, los nombres que el mundo utiliza para identificar poder, autoridad, superioridad. Y una de ellas es líder. Y con eso pausamos y regresamos para el próximo segmento. No se mueva nadie. Esto es Alerta Cristiano. Busca CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. Regresamos a Alerta Cristiano con el pastor Rafael Torres Sacur y el doctor Samuel Sullivan. Y estamos mirando la pregunta, ¿los 5 ministerios de Efesios 4 son una jerarquía? Hemos estado por los pasados 2 programas ofreciendo razones, ofreciendo argumentos para que no, y estábamos discutiendo que Cristo es la única cabeza aquí, y el doctor Sullivan terminó el segmento anterior hablando acerca de ese concepto interesante que se ha desarrollado, el concepto líder. Elabore, por favor. Sí, antes de mirar de nuevo el asunto del líder, sí queremos resaltar que sí hay una jerarquía en Efesios 4, pero es una jerarquía de servicio que le corresponde a cada miembro del cuerpo de Cristo, no una jerarquía de poder que imita al mundo. Entonces queremos hacer esa salvedad, que sí hay jerarquía de servicio. Lo otro es que sí hay una jerarquía que yo la llamaría una jerarquía de responsabilidad, que al que más se le da, más se le exige. Amén. Y que los dones y los ministerios también, el Espíritu Santo conoce cómo y quién capacitar para dicho ministerio. Y también hay una jerarquía de poder, solo hay uno en la cima. Sí, Cristo es la cabeza. Y entonces esto nos lleva al tema del líder, porque hoy la forma típica que utilizamos para expresar autoridad, superioridad, jerarquía, es líder. Y es interesante cómo la Escritura trata con este tema. Porque cuando vamos al Antiguo Testamento, vemos que Jetro, ¿verdad?, le recomienda a Moisés y le dice, mira, mi hijo, tú necesitas delegar.
Deuteronomio 1:9 al 5, Moisés nombra jueces. Y en aquel tiempo yo os hablé diciendo, yo solo no puedo cargar con vosotros. Jehová, vuestro Dios, los ha multiplicado. Y he aquí que hoy sois tan numerosos como las estrellas del cielo. Jehová, Dios de vuestros padres, os multiplique 1000 veces más y os bendiga como os lo ha prometido. Esta es la situación, el crecimiento. Pero entonces vemos en Deuteronomio 1:12, pero ¿cómo podré llevar yo solo? Esta es la queja ahora. Vuestras preocupaciones, Deuteronomio 1:12, vuestras cargas y vuestros pleitos. Proveéis entre vosotros tribus de hombres sabios, de vuestras tribus de hombres sabios, entendidos y experimentados, para que yo los ponga como vuestros jefes. Y ahí utiliza de la palabra hebrea Rosh. Y escojan vuestros jefes, Rosh. Vosotros me responderéis y yo los voy a dirigir. Está bien hacer lo que has dicho. Es decir, ahora si uno pregunta, ¿quién fue el que le introdujo este plan? Esa estrategia. Jetro. Su suegro. Él no dice, esto yo lo recibí del Señor. Jetro, que mira a Moisés. Identificado en Éxodo como sacerdote de Madián, pero no sabemos. Exacto, un pagano. Sentido común, cultura común. Mira, amigo, tú te estás matando. Esta comunidad ha crecido tanto, tú no puedes asumir todo el liderazgo, todo el Rosh, ser cabeza de todo esto. Tú tienes que tener una administración sabia, delega. Buen concepto. Y bíblico. Delega. ¿Ok? Entonces, él los delega y dice en Deuteronomio, entonces tomé a los jefes de vuestras tribus, hombres sabios y experimentados, y los puse como vuestros jefes, como jefes de 1000, jefes de 100, jefes de 50, jefes de 10, y como oficiales de vuestras tribus. Esto es lo que él hace. Ahora es interesante que él delega el peso, la responsabilidad que tiene a otros, y a ellos le autoriza ejercer poder sobre, y él lo dice, les doy, ustedes serán la cabeza sobre 1000, sobre los grupos de 100, de 50, de 10, lo organiza. Aquí la palabra cafela en hebreo quiere decir literalmente la cabeza de un animal, la cabeza de una persona, la cima de un monte, la cumbre, el lugar de mayor altura. Así reflejando la autoridad. ¿Okay? El uso normal de Rosh se habla de cabeza humana o animales. Se usa también para hablar de la cima de un monte o de una columna. Entonces, esto es lo que vemos, se va a ver como una estructura de jerarquía. Que es el Rosh en hebreo. El Rosh en hebreo. Y es muy literal. Es el más que manda. ¿Ve? Entonces, este es el modelo que se marca en el Antiguo Testamento. Esto está claro, esto no se cuestiona. Pero ahora vamos a ver que hay una transición de cómo ahora el pueblo escogido de Dios, note, esto está pasando con el pueblo escogido de Dios, dirigido por Moisés, en medio de un mundo pagano que sale de Egipto y ahora va a encontrar en Palestina, con los cananeos y los filisteos y medio mundo. ¿Verdad? Esta es la estructura dominante del mundo del cual él es parte, aunque ha salido de Egipto. Wow. Y ahora su suegro, que es otro mundano, otro pagano, le da el buen consejo cultural político de la sabiduría del tiempo. Pero entonces vemos, como ya hemos leído, esto continúa con los mismos discípulos cuando Jesús tiene que interrumpir los debates que hay. Mira, Jesús, yo quiero que mi hijo sea el que se siente a la derecha y el otro a la izquierda. ¿Cómo los evangelios registran? El día que tú vengas en gloria. Sí, ¿ves? Y Jesús le tiene que decir, no será así con vosotros.
sino cambia la estructura, cancela la estructura de jerarquía para los que son seguidores de él. Porque el asunto de la cima de cabeza, o en el Nuevo Testamento, Cafelá, que es el equivalente de Rosh del hebreo, es todavía es cabeza, pero ahora Jesús identifica quién es la cabeza, porque no estamos descabezados, no somos unos locos. No, la iglesia tiene su cabeza, su Cafelá, y se identifica con solo Cristo. Él es la cabeza de la iglesia y vemos Su fuente. su fuente y vemos que la jerarquía, los propósitos de jerarquía son de poder, control, influencia y superioridad. Esa es la función, es militar en ese sentido, es el asunto de la empresa. Pero ahora tenemos una enumeración de dones y ministerios y dio a algunos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, pero no de forma de jerarquías de poder, sino identificando los desempeños, que algunos han llamado los desempeños de mayor responsabilidad por el servicio a la iglesia, y que cada uno de ellos, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, cada uno es miembro de la iglesia, porque cada uno como creyente es miembro del cuerpo de Cristo. Y en Romanos, Pablo entonces va a utilizar el modelo orgánico del cuerpo, que somos miembros, Romanos 12, del cuerpo. Así que, hermanos, ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificios vivos, santos y agradables a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este mundo, más bien transformaos por la renovación de vuestro entendimiento, de modo que comprobáis cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. El modelo del mundo no es el modelo de la iglesia. Y Pablo va a tomar el asunto del cuerpo. No asumamos la forma. Exacto. Y que sí, hay estos ministerios, y debemos decir que hay más que estos 5. Le hace Romanos 12, 1 Corintios 12, usted los va a encontrar. Pero aquí Pablo está resaltando que estos son los ministerios ante el nacimiento de la iglesia, al inicio, que a quien el Espíritu Santo le va a delegar en su carácter de trabajo de siervos, lo que van a desempeñar como esclavos. Tú vas a ser apóstol. Y esto es lo que tú vas a ser como apóstol. Y tú vas a ser profeta. Y note cada uno de estos distintos. Y vas a perfeccionar a los santos. A los santos. Es para capacitar a tus hermanos que son coigual contigo, porque todos somos siervos. Amén. El único Señor es Cristo, que es la cabeza. Entonces, y aquí vemos cómo hay un respeto y hay, me parece a mí, una capacitación particular para estos ministerios. ¿Ve? Y unas exigencias y expectativas. Por eso comentábamos unas semanas atrás que el Señor dice, mira, tengan cuidado de no hacerse de muchos maestros, porque ellos tendrán que dar mayor cuenta por lo que han hecho. Entonces es una responsabilidad que corresponde con el desempeño de estos ministerios. ¿Ve? Y cada uno también depende del otro. ¿Ve? Y note que abajo en la estructura de jerarquía, el que menos peso o autoridad tiene es el maestro, a quien Jesús le delegó la tarea primaria, ir a ser discípulos. ¿Y quiénes hacen discípulos? No son los evangelistas, ni los profetas, ni los pastores, aunque el pastor es el maestro mayor. Por eso en Efesios 4, por primera vez en el Nuevo Testamento aparece en sí pastor maestro. Y lo nuevo, que no se veía en las cartas de Pablo, es pastor como ministerio.
Lo que se repite en Romanos es maestro. Lo que se repite en Corintios es maestro. No aparecen pastores. Pero ahora, la iglesia, ahora va a tener pastores. Pero son pastores en griego maestros. Que son, porque como son los que directamente cuidan de la salud de la oveja, su tarea es enseñar. Ese es el alimento. Si no se le da pan de vida, mueren, no hay iglesia. Y eso es lo que va a producir evangelistas. Eso es lo que va a producir profetas. Eso es lo que va a producir apóstoles. Que en ese sentido los ministerios se invierten en lo que está. Si hay alguna jerarquía de servicio pastoral a la iglesia, es de enseñar. Amén. Porque de ahí es que se va a formar y preparar el desempeño del ministerio. Una cosita más que yo resaltaría, por situaciones mías particulares, a veces me preguntan, pero se me enseñó a mí como buen pentecostal, diga a qué iglesia usted es miembro. Y yo he pensado a través de los años de esas membresías importantes, muy importantes. Pero entonces yo me pregunto, ¿a qué iglesia fue Pablo miembro? ¿O Pedro? Y Timoteo viera ser más tarde. Pero ¿a dónde estaba? Si el ministerio de ellos los llevó a atender la grey donde el Espíritu Santo los llevara para fortalecer la misión de la iglesia. Uh-huh. Entonces, hoy tenemos personas que no tienen una membresía en una iglesia local porque el Señor no lo está usando de esa forma local. Ahora, sí hay estructura de dar, ¿cómo se diría? Rendir cuentas. Exacto, a rendir cuentas. Accountability. Pero que aquí el issue es que hemos tomado la idea del liderazgo, que es jerarquía, y nos gozamos y sentimos orgullosos que nos llamamos líderes. En una iglesia en Orlando, uno de mis ex estudiantes, buen pastor, me dice, Pastor Sam Boy, yo le doy gracias a Dios por mi iglesia porque el Señor me ha bendecido con tantos líderes y tenemos una escuela de líderes y estamos formando todos los líderes de nuestra iglesia. Y wow, y yo le dije, déjame hacerte una pregunta. Entonces en tu iglesia tú tienes muchos, sí, mire, los líderes. Entonces tú me estás diciendo a mí que tú tienes una iglesia llena de cacique, pero tú no tienes indio. Y me dice, ¿cómo? Sí, porque si todo el mundo es líder, ¿quién sirve? Porque el líder se sienta a la mesa. El siervo sirve la mesa. Entonces tú estás bien gozoso que tú tienes tantos los que sirven la mesa. Pero ¿cuántos tienen que se sienten a la mesa? Ahora, ¿están sirviendo? Entonces, ¿de dónde tú se sacas este asunto de líder? Porque el Nuevo Testamento no lo describe así. El Antiguo sí, pero el Nuevo no. Y de nuevo, alerta, ¿cómo la iglesia, por querer ser contemporánea, relevante, contextual, bautiza las estructuras seculares, políticas, culturales de poder para ella definirse ella misma? Y conceptos que no son bíblicos, éxito y cosas que así. Son contrarias a la misma naturaleza y misión de la iglesia. ¿Ve? Que somos miembros el uno del otro, a donde cada uno se ayuda por las coyunturas, que se ayudan mutuamente para lograr el crecimiento de todo el cuerpo. Pero cuando cambiamos las categorías y aceptamos categorías seculares para nosotros definir nuestra convivencia, estamos deformando la identidad y misión y el testimonio público de la iglesia. Por eso muchos dicen, sí, no, estas iglesias son tan políticas como nosotros. Hoy estaba comentando con unos hermanos que cuando yo llegué a Puerto Rico se me dijo, no, usted va a esa iglesia, la voy a visitar, estoy visitando iglesias porque estoy recién llegado a Cabo. Oh, sí, esos son de populares. Y voy a otras, sí, esos son independistas. Y yo dije, pero estas no son iglesias evangélicas. Wow.
¿Cómo es que la iglesia se define ante el mundo? Que nos están velando. Ay, sí, yo voy ahí, yo sé que todos ahí son populares, yo sé que todos estos son PNP. Wow. Y allí todo el mundo, mira quién está allí, y los líderes todos son PNP. Qué triste que las etiquetas que nos damos nosotros mismos y nos da el mundo son seculares. Uy, esto es Alerta Cristiano. No se muevan. En Senda FM nos dedicamos a traer los éxitos musicales que marcaron tu vida. Que su fidelidad Tu espíritu me guía sin frontera. y recibe toda la gloria y recibe toda la honra. Desde los temas que te hicieron danzar hasta las canciones que llegaron al corazón. Llévame a un lugar. Mi ancla firme está. Aquí encontrarás todos los éxitos para seguir viviendo momentos únicos. La tierra canta, el cielo adora. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Senda FM. Bienvenidos nuevamente a Alerta Cristiano, el pastor Rafael Torres Sacur, conversando con el doctor Samuel Sullivan. Hemos estado mirando, doctor, los ministerios de Efesios capítulo 4, como Cristo es la única cabeza, los ministerios son regalos, no posiciones de poder, pero a la hora de la verdad, a la hora de aterrizar este avión en este último segmento, ¿cuál es la meta? El telos. Es interesante que en el concepto cristiano, judío cristiano, nuestro concepto de historia, telos, es uno que tiene un inicio específico, con un propósito específico, con un plan de trabajo que logra cumplir su objetivo. En otras religiones hay otros tipos de historiografía, otra forma de interpretar y actuar con la historia. En el concepto bíblico hay un comienzo que es Dios. Dios tiene un plan, un propósito que se revela. La revelación es progresiva y se marcha hacia los propósitos particulares establecidos por ese Dios creador. Entonces, ¿qué es el propósito de los ministerios? Hasta que todos alcancemos la unidad de la fe. Amén. A la madurez. Y aquí la palabra es madurez. Usa la misma palabra en la Reina Valera, dice ser perfectos. Pero ahí no es el mismo uso de perfecto a perfeccionar los santos. Es perfecto, es maduro, que lleguemos a madurar en la fe. Ya no Que son ya unos no niños. Mire qué cosa, el problema que Pablo ve, que nos dejemos de ser niños fluctuantes. Crezcan. Déjense de su bobería. Tengan firmeza. Exacto. Él está viendo la condición de la iglesia. Y note, es una iglesia que él conoció muy bien. Es la iglesia con la cual él pasó más tiempo. Los conoce. Y como buen pastor, apóstol, pastor maestro, los corrige. Los orienta para que ya no seamos niños fluctuantes que son llevados por los vientos, por estratagema de hombre, que para engañarnos. No que crezcamos. El papel de los líderes hoy, y en esta presentación estoy usando líderes, reconociendo lo que ya yo dije anteriormente, porque es la forma común de entender. El vernáculo. Pero aquí al papel de los siervos, los esclavos, los daulos, los que están bajo el señorío de otro, de Cristo la cabeza. Pomeretes. Exacto. Nosotros somos, y como me dijo
Un hermano en la iglesia me dijo, usted me ofende y ofendió a esta iglesia hoy en su estudio. Y dice, ¿por qué? ¿Cómo usted se atreve a llamarnos que nosotros somos llamados a ser esclavos? Yo no soy esclavo de nadie. Soy libre. Yo tengo mi voluntad. Y miré al pastor, el presidente de la Junta, le dije al pastor, Él no es cristiano. él no es creyente. Exactamente. Él acaba Él de no está- confesarle a usted como pastor y a mí Que no es está creyente. convertido, exactamente. Porque él, Cristo, no es su Señor. Exactamente. ¿Ve? Y se ofendió. Yo le dije, pues mire, hermano, yo no le voy a pedir disculpas. Lo que le ofendió fue la verdad del Evangelio. Y yo nunca me voy a disculpar por la verdad del Evangelio. Amén. Usted necesita nacer de nuevo. Amén. Entonces aquí, ¿verdad? El papel de los líderes, de los siervos y siervas del Señor es facilitar el crecimiento en el discernimiento y la estabilidad, la sabiduría, el discernimiento del Espíritu en el proceso de tomar decisiones, acciones, informada por la palabra y dirigida por el Espíritu Santo. Porque lo que dirige el desempeño del siervo, la sierva, es la palabra y el Espíritu Santo para el bien del rebaño hasta que todos crezcamos. Este no es un asunto que más que lo mejor es lo más fuerte, sino que todos, el propósito. Y me parece que la Escritura reconoce que no todos crecemos con la misma rapidez ni con la misma salud o fortalezas o fuerzas. Que el elemento de crecimiento es wow. No todos maduran igual de rápido. Exacto. Y entonces el testimonio de la Escritura sobre cómo esos miembros se tratan, se reconoce eso, que por razón de la coyuntura es que se ayudan mutuamente. Porque eso va a ayudar a algunos que son más débiles, que no pueden levantar solo, van a necesitar la ayuda La fuerza de y la los fuerza otros. de los otros que los aguanten, que tú no te caigas. Ve que yo no me caiga, que cuando yo llegue en mi debilidad, como parte del cuerpo de Cristo, estoy en medio de un cuerpo saludable, que cuando yo me estoy cayendo, en vez de patearme y echarme en la cuneta, nada, ese es un carnal, mira que no me aguanta, me apoya, me orienta, me fortalece, ora por mí, me perdona, me restaura. Te confronta, te corrige. Wow, exacto, con gracia, Yeah. con amor. Yes. ¿Ves? ¿Por qué? Porque ahí me veo yo mañana. Y tendré yo la bendición de tener Alguien que haga lo mismo conmigo. otros siervos que extiendan su mano para levantar y ayudarme a mí en mi flaqueza. La jerarquía destruye esa relación, hace imposible el crecimiento saludable. Y entonces Pablo va a seguir y va a manifestar que este crecimiento, la fuente de él es el amor. Es el amor. Wow. Y que el amor, en el sentido cristiano, en el sentido de la obra del Espíritu, no es fruto de poder, no es fruto de control o superioridad, es el fruto de humildad, es el fruto del Espíritu. El Espíritu Santo, su fruto. Y aquí diría, no olvidando que enfatizamos tanto los dones y los ministerios porque son importantísimos para la iglesia. Y yo soy uno que creo que todos los dones y ministerios deben estar vigentes hoy. Amén. Yo no veo a dónde la Escritura, el Espíritu Santo ha cancelado algún ministerio, Somos continuistas. como algunos creen. ¿Ves? No, y no solamente, yo he aprendido en el ministerio como pastor, que como pastor he tenido que orar y necesitamos separar a unos ministerios nuevos. Porque hay ministerios que responden a la necesidad de la iglesia que no existían antes. Cómo el Espíritu Santo capacita y dirige. Y uno de los primeros que yo tuve que ordenar al ministerio fue 2 choferes del van de la iglesia.
por primera vez allá en el barrio de Nueva York, 104, la iglesita, compramos la primera vez un van. Era cuando comenzaron, porque por las ancianas, por la nieve y el frío, necesitaban, ¿verdad? Y que los adictos las esperaban en el camino a la iglesia porque sabían que venían y le quitaban las ofrendas. Entonces buscamos un van. Y entonces todo el mundo en el cajo nuevo de van, todo el mundo quería ser chofer. ¿Ok? Y entonces yo cogí por el interés de dos hermanos que ustedes van a ser los responsables. ¿Qué error hice? Uno de ellos, a tal hora, si usted no está en la esquina de la 104 y Lexington, yo me voy. Usted tiene que estar ahí a tal hora. Dejaba a los hermanos en la lluvia, en la nieve, en el frío, porque no llegaron a tiempo. Y entonces llegaban los hermanos peleados en el van. Y yo dije, no. Perdían la bendición antes de llegar al templo. Vamos a estacionar el van, esto no es de bendición a la iglesia. Y yo dije, pero Señor, este es nuestro papá. Dice, no, tú no has sido sabio. Tú tienes que orar quiénes son aquellas personas en la vida de la iglesia que tienen un don del Espíritu, de servicio, de gracia, de humildad. Identifícalo. Entonces, tienen también esta capacidad y responsabilidad de asumir responsabilidad, limpiar el carro, ser los primeros de salir de su casa. Entonces, cuando hicimos eso, se convirtió el van, que ellos comenzaban los servicios. Cuando venían y bajaban de ser, el culto había ya comenzado en el van, porque se escogieron en un nuevo ministerio. Se nos ha terminado el tiempo. Esto ha sido la más interesante. Creo que la conclusión del apóstol, ¿verdad?, es que nos necesitamos, que él está hablando de un ministerio compartido. Nos necesitamos. Y que él sea la cabeza de ese compartir. Amén. Amén. Esto ha sido Alerta Cristiano. Se despide el pastor Rafael Torres Sacur y el doctor, Dios le bendiga. Pastor Samuel Sullivan. Buenas noches. El pasado programa fue presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional.